¿Cómo están? ¿Qué tal? Estimados alumnos, les habla el profesor Moisés Juan Palomino Miranda. Hoy vamos a hablar con respecto a la conservación y almacenamiento en la cocina. Bien, ¿cómo alargar la vida útil de los alimentos? Es una pregunta que todos en este caso voy a lanzar para poder pensar, reflexionar, ¿sí? Cómo poder alargar la vida útil de los alimentos. Y les pongo algunas imágenes para que ustedes puedan reflexionar o hallar sus respuestas. También tenemos que saber por qué se descomponen los alimentos, ¿verdad? Hay factores, ¿no?, que afectan la calidad de las materias primas, de los productos, y tenemos dos prácticamente factores importantes, que son los fenómenos vitales y los fenómenos no vitales. Los fenómenos vitales son los microorganismos, las bacterias del medio ambiente, las enzimas que están presentes en los alimentos, también los parásitos propios de los alimentos. Y los no vitales tenemos la unidad, el oxígeno, ¿no?, la acidez, temperatura, la luz y el tiempo. Todos estos provocan cambios físicos y químicos que se manifiestan por alteración del color, olor, sabor, consistencia o textura en los alimentos. ¿Se pueden evitar que se deterioren los alimentos? Claro, por eso existen los métodos de conservación y cumplen una doble función: el mantener el alimento en buenas condiciones y aportar unos sabores muy apacibles. Los métodos de conservación de alimentos, son aquellos que nos ayudan a preparar y envasar alimentos con el fin de aguardarlos y consumirlos después de un tiempo. Por ejemplo, tenemos el método que elimina los efectos de la temperatura. En este caso tenemos por conservación por frío y conservación por calor. Tenemos también el método de eliminación de oxígeno. En este caso tenemos también lo que es el envasado al vacío, ¿sí?, y los envases de vidrio. Ustedes conocen como, por ejemplo, algunas salsas que tenemos, ¿no?, o que llegamos a adquirir. También tenemos en este caso un método que elimina, ¿no?, o modifica las cantidades de agua. En eso tenemos la deshidratación, el secado, ¿no?, por ejemplo la leche en polvo, la sopa de sobre. Tenemos también la adición de sal, ¿no?, o la salazón, que son por pescados y carnes. También tenemos la adición de azúcar, en este caso ya sea en forma de almíbar, en glaseado, mermeladas o confituras. La acidificación también es otro método, ¿sí?, en este caso que se utiliza en los encurtidos, ¿no?, en los fermentos, en las marinadas, en los adobos, como por ejemplo las carnes, las aves y los pescados. También el tratamiento químico también es otro método, ¿sí?, que básicamente son dos: los aditivos, que son básicamente antibióticos, inhibidores, antioxidantes, y los componentes del humo, que básicamente son los ahumados para carnes, quesos y embutidos. Las ventajas y desventajas de los métodos de conservación. Claro, siempre hay estos dos factores, ¿no? Primero, que las ventajas nos va a prevenir o retardar el daño causado por los microorganismos. Nos va a alargar el tiempo, nos contribuye a la calidad, reduce sus gastos, disminuye las pérdidas y evita pérdidas en la producción. La desventajas es que puede ocurrir pérdida de nutrientes, ¿no?, si no se aplica una correcta técnica. Se puede modificar también las propiedades del alimento: sabor, color, olor. La alteración de los alimentos también, del tipo de microorganismos y de las condiciones de almacenamiento. O sea que en este caso todo depende, ¿no?, del alimento en la que vamos a, en este caso, conservar, ¿no? Bien, miren, tengo una pregunta.
Si se encontraran en una isla donde tendrías que cazar, pescar y recolectar frutos que encuentres en la misma para poder subsistir, ¿qué método utilizarías para poder conservarlos en épocas de escasez? Le voy a dejar esta pregunta, ¿sí? Si te encontrarías en una isla donde tendrías que cazar, pescar y recolectar frutos que encuentres en la misma para poder subsistir, ¿qué método utilizarías para poder conservarlos en épocas de escasez? Almacenamiento y conservación, ¿sí? Si lo utilizamos correctamente, vamos a tener sus mejores o conservar sus propiedades nutritivas. También la temperatura, el tiempo, las condiciones del lugar, ¿no? El tipo de alimento también son fundamentales para tener en cuenta, ¿no? Y tener una óptima conservación. Siempre es importante que en el almacén, ¿no?, estén protegidos, ¿no?, de algunos roedores. Las puertas deben mantenerse siempre cerradas lo más posible. Tiene que haber también un espacio suficiente para que puedan distribuirse todos los productos. No mantener, por ejemplo, cartones, sacos en las áreas del almacén, ¿no? Bueno, todo esto pues no va a garantizar que los productos, en este caso, tengan una buena conservación y puedan tener una mejor distribución, ¿sí? También aquí hay que tener en cuenta las condiciones de la temperatura, la limpieza y la rotación de stock. También, por ejemplo, los alimentos pasteurizados, ¿no?, deben guardarse en una nevera, ¿no? Aunque todavía no se haya abierto el envase, se deben guardar ahí, ¿no? En este caso, también los productos conservados por frío suelen tener una vida limitada, así que es importante también que los recipientes utilizados deben ser resistentes para mantener las condiciones de inocuidad del producto. Todo lo que se almacene debe estar perfectamente identificado, lo que llamamos, ¿no?, las etiquetas, indicando el nombre del producto, indicando también, ¿no?, la fecha de ingreso, la fecha de salida, ¿sí?, y el responsable de quien lo etiquetó. Bien, hablar de almacenamiento y conservación también es hablar con respecto al tiempo y la temperatura, ¿no? Como les vuelvo a repetir, todo producto tiene un tiempo de vida, lo cual debe cumplir un método de rotación llamado FIFO, proveniente de una palabra en inglés traducida al español que quiere decir primero en entrar, primero en salir. La temperatura es muy importante también, ya que los alimentos, por ejemplo, calientes en las cámaras no se deben guardar. Tampoco debe sobrepasar la capacidad de refrigeradores o congeladores, por lo que en todo caso también no habría rotación del aire frío. Tenemos que mantener las puertas de las neveras, ¿no?, cerradas, y de las cavas, ¿no?, también. Las cavas son lugares donde guardamos los vinos, los productos alcohólicos o destilados. También, por ejemplo, los recipientes deben estar tapados, debe haber limpieza periódica, ¿no? Tenemos que recordar siempre también que envolver o tapar los alimentos antes de almacenarlos con bolsa film, ¿no?, por lo general en la cocina con bolsa film. También debemos almacenar alimentos solo en recipientes diseñados para este propósito, ¿sí? Ahora también recuerden también que los alimentos que son listos para comer, o los que están cocidos o precocidos, ¿no?, deben estar arriba de las carnes, las aves y los mariscos crudos, ¿no?, para evitar que puedan ser receptores de los líquidos que puedan tener de estos productos. También tenemos que lo que es almacenar los alimentos solo en las áreas de almacenamiento designadas, no mezclar
los productos. Mantener los alimentos y otros productos lejos de las paredes, por lo menos unos 15 centímetros. Bueno, hay unos tips de última hora. Bien, por ejemplo, envolver los plátanos en plástico. Eso ayuda a poder, en este caso, que el proceso de maduración pueda ser más lento, ¿no? Las hierbas se congelan siempre, por ejemplo, en congelación, pero en este caso utilizando mantequillas o grasas. El tomate siempre es bueno colocarlos, almacenarlos, en este caso boca abajo, porque así podemos evitar que por el tallo o por el lugar donde fueron desprendidos entre el oxígeno, ¿no? Los limones también, ¿sí? Debemos en este caso lo que es colocarles en una bolsa para que se mantengan jugosas. El pan, mantenerlo a una temperatura ambiente. Las fresas, apilarlas en una sola capa, ¿no? Para que no se marchiten. Y las leches y los productos lácteos siempre en la parte superior. Hay otros tips, ¿sí? Bien, en esto también es importante, ¿no? Mantener la higiene y conservación de los alimentos en todo proceso, ¿sí? Estas simples medidas que les he dado ayudan a mantener, pues, ¿no?, los alimentos seguros y mantener las propiedades de los alimentos intactas por más tiempo. Miren aquí hay una actividad, ¿no? ¿Cuál es el método de conservación más apropiado para cada alimento? Por ejemplo, los muslos de pollo, ¿ustedes qué creen? Congelación. La leche en polvo, deshidratación. Frutas secas, refrigeración. Salsa de tomate envasado al vacío. Pescados secos, salazón. Yogur, pasteurización. Muy bien, a ver, otra actividad para que le puedan dar, para que en este caso pueda haber dinámica también entre ustedes y yo, ¿no? Miren, a ver, vamos a indicar si las afirmaciones son verdaderas o falsas. ¿Qué piensan? ¿Los encurtidos se hacen sumergiendo los alimentos en ácido, como el vinagre o limón? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Una vez que se abre un enlatado, debe mantenerse refrigerado en la misma lata. ¿Ustedes qué creen? ¿Verdadero o falso? Falso, pues. ¿Los huevos deben almacenarse en refrigeración y lavarse antes de guardarlos? Falso, por supuesto. Si alguien tiene una pregunta con respecto a eso, me la hace, no hay problema. A ver, mantener las cavas cerradas ayuda a mantener el frío. Verdadero. Para enfriar los alimentos calientes deben colocarse inmediatamente en la cava. Falso. Las siglas FIFO quieren decir primero en entrar, primero que sale. ¿Ustedes qué dicen? Verdadero. Algunos factores que afectan la calidad y conservación de los alimentos son temperatura, oxígeno, acidez y humedad. ¿Ustedes qué piensan? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, hasta aquí hemos llegado al tema del día de hoy, ¿sí? Gracias por su atención. Espero que les pueda haber ayudado. Muchas gracias.